que ustedes, señores parlamentarios, de las distintas bancadas que no son la mayoría en este Parlamento, y también de los parlamentarios que en este momento conforman la mayoría, sepan poner las cosas en su nivel y después de todas estas reflexiones a las que el Perú nos ha obligado en estos días, podamos decirle a la nación: tarea cumplida, superamos el impasse, el presidente sigue siendo presidente, los parlamentarios seguimos siendo parlamentarios y la indisciplina no triunfó, las ambiciones no vencieron nuestras profundas convicciones democráticas. Porque es evidente, señor presidente, que no fue disciplinado, que quien perdió las elecciones en 1992 pretendiera que se podía gobernar desde el Poder Legislativo. Creo que fue un error, y errores en el calor político cometemos todos. No son causal de fusilamiento, ni tampoco son materia para descalificar permanentemente a las personas. Error en el 2016, me dice el presidente, me he equivocado de fecha. No se puede, como se dijo en ese momento, realizar desde el Poder Legislativo el plan de gobierno que el país no encargó fuese desarrollado en el año 2016. Al Parlamento le toca su actividad, al Poder Ejecutivo le toca su actividad. Por eso hoy, en que existe esta sensación y existe esta idea y existen determinados actos que corroboran esta idea de que efectivamente a través del Poder Legislativo se quiere o se puede llegar a controlar al Ministerio Público, a destrozar al Tribunal Constitucional y hasta a vacar al presidente, eso sí es un acto de indisciplina y eventualmente de una ambición que no se condice con las mejores tradiciones republicanas y, por cierto, con lo que es sano para el país de mañana. Como fue indisciplinado e inconstitucional que en 1992 el Poder Ejecutivo destrozara al Poder Legislativo, arrasara al Poder Judicial, se metiera en todas las regiones, hiciese del Ministerio Público un títere, copase el Jurado Nacional de Elecciones y dejase a los peruanos sin derechos. Eso fue profundamente indisciplinado y por eso no hubo en el Perú una estabilidad política, porque las ambiciones se desbordaron. Y ese hecho lo estamos lamentablemente pagando hasta ahora. Esta fractura que tenemos en el Perú es consecuencia de esa indisciplina. Y yo los invoco a ustedes que no incurran nuevamente en esa indisciplina. El Perú tiene que estar en otro momento. Es indisciplinado que a quien se le ha entregado una parcela de poder pretenda quedarse con todo el poder. Eso desconoce un principio fundamental que se instaló hace 250 años cuando reaparece la democracia en el mundo. Ese es el principio que se llama la separación de poderes. Y Montesquieu, el barón de Montesquieu, que escribía precisamente respecto a esto en su famoso libro del espíritu de las leyes, nos señala esta frase: todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo, ejerciera los tres poderes. El de dictar las leyes, que es el que les corresponde a todos ustedes, el de ejecutar las leyes, que es el que le corresponde al señor Pedro Pablo Kuczynski y a sus ministros, y el de juzgar los delitos o pleitos entre particulares, que es lo que le corresponde
al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. Entonces, cada uno tiene su poder. Y como dijo Montesquieu, todo estaría perdido si es que nosotros nos confundimos y damos lugar a nuestras ambiciones. Se puede decir que seguiremos en un sistema democrático. Yo quiero recordarles que entre 1992 y el 2000 también se dijo que estábamos en un sistema democrático. También se hablaba de un sistema democrático. Sin embargo, nosotros recordamos que ahí en la práctica, precisamente porque cuando uno tiene todo el poder, pretende abusar del ejercicio del poder porque eso es humano. Y como decía Terencio y embelleciera Vallejo en esa famosa frase, nada de lo que es humano nos puede ser extraño. Quien tiene todo el poder trata sin ninguna duda de seguir ejerciéndolo y de seguir agrandándolo. Y es por eso que es bueno que ustedes legislen, es bueno que el señor gobierne y es bueno que los jueces y el Tribunal Constitucional juzguen. Así haremos una patria grande como son grandes todas esas naciones que han recogido este principio de la separación de poderes. ¿Quién no se acuerda de que a pesar de que se decía en ese momento que había separación de poderes, había un ministerio público que estaba manejado por la voluntad del Ejecutivo a través de un personaje que se llamaba Blancanélida Colán, de tristísima recordación? ¿Quién no se acuerda que en el Poder Judicial las sentencias no se dictaban en el Palacio de Justicia, sino que había que irse al CIN a conversar con Vladimiro Montesinos, y él llamaba a Lipio Montes de Oca o a los jueces de la época y les decía: esto es lo que tú tienes que firmar porque esto es lo que le conviene al país? ¿Recuerdan ustedes? Todos lo recordamos. Cuando el Tribunal Constitucional se erige en guardián de la Constitución que dictaron después de los hechos de 1992, la Constitución de 1993, y entonces cuando pretendieron aplicar indebidamente el artículo de la reelección, entonces el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que ya era parte prácticamente del Poder Ejecutivo, arrasa el Tribunal Constitucional y saca a Delia Reboredo, al doctor Manuel Aguirre Roca, que ha sido siempre un referente para los del derecho constitucional, y a Guillermo Rey. ¿Y quiénes se quedan? Quienes nadie conoce. ¿Quiénes se quedaron para perpetrar en ese momento una felonía? Se quedaron un doctor Guillermo Díaz Valverde, un señor Francisco Acosta, un señor García Marcelo. ¿Quién se acuerda de ellos? Nadie. Pero todos nos acordamos de los doctores Aguirre Roca, Delia Reboredo y Guillermo Rey Terra. Yo quiero, señores, que a todos ustedes se les reconozca porque efectivamente estuvieron juntos en la defensa del sistema democrático. Y quiero decirles, señor, que efectivamente no importa si se dice que no hay golpe de Estado cuando en la práctica todo conduce a que efectivamente estemos frente a un golpe de Estado. Porque ¿qué cosa es el golpe de Estado en la teoría del derecho constitucional? Es la alteración del sistema de poderes. Entonces se golpea a un poder en beneficio de otro. Y yo no quisiera que así como en 1992 hubo un golpe en el cual el Ejecutivo le asestó al resto de la sociedad, hoy día, en el año 2017, el Legislativo le dé un golpe al resto de la sociedad. Porque ni un golpe ni el otro son buenos, ni del Ejecutivo al Legislativo, ni del Legislativo al Ejecutivo. Y quiero hacerle una invocación a la mayoría parlamentaria, con el mayor de los respetos y con el mayor de los afectos. Yo soy amigo personal de varios de ustedes y con los demás podemos haber discutido, pero es momento tal vez de cerrar heridas.
Yo quiero decir que es inexacto hablar de una mayoría como si esta mayoría que está aquí en el Parlamento fuera la mayoría del país. Ustedes representan en el Parlamento el 55.3% de este cuerpo legislativo y por eso tienen tanta fuerza. Sin embargo, eso es producto de la distorsión del sistema del voto preferencial. Producto de la distorsión del sistema del voto preferencial. Porque en la práctica, en la realidad, ustedes representan el 39% del país. Esa fue la votación que sacaron en la primera vuelta, donde ustedes fueron elegidos. Y naturalmente, los parlamentarios por Lima, que son 4, no sé en este momento quiénes son, salieron elegidos los 4, pero no porque obtuvieron el 100%. Es posible que Fuerza Popular obtuviera 36%, 35%, no lo sé. Pero lo que sucedió es que como hubo tal división de candidatos, el segundo obtuvo, si ustedes obtuvieron 36%, el segundo obtuvo 8%. Entonces, los 4 candidatos se incorporaron al Parlamento con 36%. El 36% se convirtió en 100%. Y por eso les hago este cálculo, porque quiero decirles que hay que actuar con prudencia, porque esa es la verdadera realidad política del país. Esa es la verdadera realidad política de la nación. Y quiero entrar entonces, después de este exordio, a lo que son los principios fundamentales que orientan al tribunal, al derecho constitucional y al ordenamiento político del país. El primero de ellos, el de la separación del poder. ¿Qué cosa dice el artículo 45 de la Constitución de 1993? El artículo 45 dice lo siguiente. En una sola frase y una sola frase voy a repetir. El poder del Estado emana del pueblo. El poder del Estado emana del pueblo. Y del pueblo emanó que el presidente de la República sea Pedro Pablo Kuczynski Godard. Eso emanó de la voz del pueblo. Y emanó de la voz del pueblo que ustedes, señores, fueran representantes de la nación. Eso fue lo que salió del corazón del pueblo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque no podemos tener más poder que el pueblo que aquel que el pueblo nos confirió. Y ese es un tema que resulta fundamental tener en cuenta en esta discusión, porque es la base del principio democrático. Hay que respetar siempre la voluntad popular. No se trata, como dijo el señor presidente hace unos momentos, solo del derecho de él, que por supuesto que como cualquiera de nosotros tiene el derecho. Ustedes tienen el derecho de ser diputados o congresistas. Él tiene el derecho de ser presidente, yo tengo el derecho de ser abogado. En consecuencia, cada uno tiene su derecho, pero además el pueblo tiene su derecho. ¿Cuál es el derecho del pueblo? Que el señor sea presidente, que ustedes sean diputados y que los jueces sean jueces. Ese es el derecho. En consecuencia, tenemos que respetar esta voluntad del pueblo y, en consecuencia, cualquier interpretación que se pretenda hacer como consecuencia de cualquier hecho o de cualquier alegato tiene que hacerse siempre a favor de lo que dijo el pueblo en esas elecciones, que dijo que el señor Kuczynski debería de gobernar hasta el año 2021 y que ustedes deberían de ser parlamentarios hasta el año 2021. La vacancia en un proceso es la última ratio, es decir, tanto así que ¿qué cosa quiere decir la última ratio? Quiere decir que es cuando ya no cabe ninguna interpretación distinta a aquella que nos están proponiendo para que este camino se siga. Si ya no cabe ninguna, entonces digámosle al pueblo que no tiene razón. Pero si cabe una interpretación distinta, tenemos que conformarnos con esa interpretación, porque esa interpretación es la que representa
la voluntad del pueblo. Yo creo que ese es un tema central en este debate. Tanto así que el artículo 117 de la Constitución establece lo siguiente: el presidente de la República solo puede, y yo insisto en la palabra solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo los casos previstos en el artículo 134, o por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros órganos del sistema electoral. Insisto, solo puede. ¿Qué significa solo puede? Que no se pueden hacer ni atajos ni circunvalar lo que dice este artículo, porque ya los romanos nos decían hace 2500 años en la sabiduría jurídica que ellos construyeron para el mundo, que no se puede conseguir por la vía indirecta lo que está prohibido que se consiga por la vía directa. Y efectivamente, la Constitución prohíbe cualquier tipo de cuestionamiento sobre la figura del presidente de la República. Y hoy día se pretende discutir la figura del presidente de la República por un acto que se sucedió supuestamente hace 11 años, porque si no, lo que estaríamos discutiendo solamente es si el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard tuvo un descuido y alguien lo interpretó como mentira, y en consecuencia a una mentira nosotros le vamos a aplicar como pena el fusilamiento. ¿Qué les parece si eso sucediera? ¿Sería justo? ¿Sería proporcional? ¿Sería razonable? ¿Sería bueno para el país? ¿Estaríamos escuchando la voz del pueblo que emanó en las elecciones del año 2016, donde todos ustedes fueron elegidos? ¿Qué está haciendo el Congreso hoy? En este proceso está haciendo lo que la ley no permite, lo que el artículo 117 de la Constitución no permite. Estamos discutiendo aquí y estamos pidiéndole, yo he escuchado las intervenciones de ustedes todos, de la mayoría y de la oposición, o de la mayoría y de la oposición, he escuchado sus intervenciones en el Congreso. ¿Y qué cosa hacen? Pedirle pruebas, documentos, papeles. Eso no se hace así, eso se hace así, eso se hace de esta manera, esto se hace de la otra. ¿Qué significa eso? Prueba. En consecuencia, cualquier cosa que se tenga que probar tiene que tramitarse de acuerdo al proceso de infracción constitucional o al proceso de antejuicio penal. No se puede tramitar por la vía de la vacancia moral, porque para todos nosotros, a quienes nuestros padres nos dieron como única herencia el poder mirar de frente a los ojos de cualquiera, eso fue lo que me dijo mi padre: yo te dejo como herencia que nunca le tengas que bajar la mirada a nadie. Y yo estoy seguro que eso también le dijeron sus padres a ustedes. Pues muy bien, para quienes hemos recibido ese legado, mucho peor que cualquier cosa es que lo declaren incapaz moral permanente. Eso es peor que la pena de muerte para la gente de honor. Y la gente de honor sabe de lo que me estoy refiriendo. Y en consecuencia, suponiendo que hubiera dicho una mentira, que no la ha dicho, como ya lo dijo él y como lo voy a recalcar ahora, lo vamos a declarar incapaz moral permanente por ese hecho. Yo los llamo a una reflexión sobre este tema. Frente a dos interpretaciones, ya que hay más de dos interpretaciones, no se puede vacar. Aquí hay un principio fundamental que es el favor populis. En cualquier caso hay que estar en favor de la interpretación que quiso el pueblo, que fue que el señor fuera presidente hasta el 2021 y ustedes congresistas hasta el 2021.
Yo quiero decirles, porque he escuchado en el debate como ciudadano peruano, que este es un juicio político. No, señor, no es verdad. No es un juicio político. Hay tres tipos de procesos o tres categorías, tres naturalezas de procesos que se siguen ante el Parlamento de la República. La función típica del Parlamento es legislar, no es juzgar, como la función típica del Poder Judicial es resolver conflictos y no legislar. Pero cuando ustedes deciden sobre algo que tiene que ver con la vida de las personas, con los valores de las personas, entonces están ustedes ejerciendo una función jurisdiccional y en consecuencia están decidiendo sobre los demás, más aún si de lo que se trata es de quitarle el honor a una persona. Y en ese sentido, estos tres tipos de procesos que hay son el juicio por la comisión de delitos que se hubieran cometido por parte de un parlamentario que puede haber sido acusado de haber alterado sus hojas de vida en el momento en que se presentó al Congreso de la República, o que hizo cualquier cosa, o en fin, todos los presupuestos penales que ustedes quieran. Y entonces ahí ustedes tienen que juzgar de acuerdo a derecho, de acuerdo a derecho. Ese no es un juicio político. Ese es un juicio que exige prueba, que exige peritos, que exige que los expertos nos digan qué cosa y de qué cosa estamos hablando. No es un juicio político. Aquí se ha tratado de analogar el hecho de que es un juicio político en el sentido de decir, como mi bancada me dice, yo voto de esta manera. No, señor. El juicio moral no es un juicio político. El juicio moral es posiblemente el juicio en donde la persona se tiene que enfrentar más solo que nadie con su corazón y con la ayuda de Dios y decidir más allá de cualquier consigna, más allá de cualquier consigna. Y a cada uno de ustedes le tocará decidir si efectivamente esto es causal para vacar al presidente de la República y dejar al país en zozobra. El juicio político puede ser cuando el presidente o cuando alguno de los funcionarios aforados actuó de una manera que el Congreso de la República entiende impropia, por decir, muy bien, entonces le hace un juicio político. Político, es decir, conveniencia política. Ahí sí puede caber que los partidos voten en bloque. Pero cuando estamos en un juicio moral, entonces ahí no cabe ni analogarlo con el juicio penal, porque ese necesita pruebas, ni analogarlo con el juicio político, y menos todavía analogarlo con el juicio moral. En el juicio moral nosotros tenemos que tener una conexión entre Dios para los que creemos, entre nuestro corazón que decidimos y el acto o la persona a la que nosotros vamos a reivindicar o a descalificar. Ahí no entra nadie. Ahí entramos solo nosotros. Yo quiero decirles además que tampoco es un juicio político, y escuché ayer a un parlamentario hablar en la televisión, tampoco un juicio político nos da licencia para fusilar. Es decir, supongamos que estuviéramos en la Alemania de 1937, porque formábamos parte del Partido Nacional Socialista, entonces nos llegaba un WhatsApp de la época y nosotros decíamos, de todas maneras hay que condenarlo, y lo condenábamos. Eso nosotros todos lo hubiéramos rechazado, ¿no es verdad? Porque va contra nuestra propia dignidad, porque nosotros y ustedes especialmente que tienen la representación del pueblo no son marionetas. Ustedes son gente que ejerce su libre albedrío y por lo mismo no se puede ir al juicio moral cuando no se tenga la certeza de que se ha producido un acto de esa naturaleza y ese acto sea de tal gravedad que permita el fusilamiento de una persona. Ese es un tema central. Respecto a este tema, quiero decirles que la doctrina dice con toda claridad
que este concepto del juicio moral en realidad fue en su momento un juicio mental, o sea, históricamente fue lo que se llama un juicio por pérdida de las facultades mentales. No fue un juicio moral. Después deviene en un juicio moral. Y deviene en un juicio moral con todos los problemas que después vamos a ver y que los constituyentes de 1993 entendieron y previeron, como lo vamos a leer, y que en consecuencia decían que había que evitar cualquier tipo de abusos bajo esta cobertura. El profesor García Chávarri, quien ha sido mal citado, yo no creo que de mala fe, porque conozco perfectamente a Justiniano Apaza, a Marco Arana, yo no creo que de mala fe hayan citado mal al profesor García Chávarri, pero el profesor García Chávarri ha dicho que aquello que dicen que dijo no es lo que él ha escrito en sus trabajos. Y en consecuencia, esta acusación, que es sobre lo único que podemos conversar ahora, porque no podemos conversar sobre otra cosa que sobre esta acusación, no tiene eventualmente el sustento doctrinario que se pretendió dar. Pero quiero con ustedes decirles lo siguiente: ¿aquí se ha violado el debido proceso? Sí se ha violado el debido proceso. Se ha violado el debido proceso por varios medios. Pero primero de todos, no solo por eso, sino porque se está desviando al señor presidente, ya este caso, del procedimiento predeterminado por la ley para resolver los conflictos que ustedes están ventilando respecto a él. El artículo 139, inciso 3 de la Constitución dice lo siguiente: son principios y derechos de la función jurisdiccional, y no se olviden que ustedes están ejerciendo una función jurisdiccional. No dice son principios y funciones del Poder Judicial, dice son principios y funciones de la función jurisdiccional. Dice lo siguiente: que ninguna persona pueda ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ley, ni sometida a procedimientos distintos de los previamente establecidos. Pues muy bien, el procedimiento establecido para saber si el señor Pedro Pablo Kuczynski hizo una empresa y con esa negoció a nombre del Estado o favoreció a alguien, digamos, por su posición en el Estado, no es este. No es el procedimiento de vacancia moral. Es el procedimiento donde se le va a permitir que actúe pruebas, que llame testigos, que le pregunte a los señores expertos si en las finanzas internacionales eso que ellos hicieron era lícito o no era lícito, si las costumbres, porque el moral viene de mores, en latín, la palabra mores, que quiere decir la costumbre, el uso continuado, el uso seguido. Entonces, y si eso se da efectivamente en el derecho internacional, no digamos entonces que aquí se está violando un principio moral, pero eso tiene que ser discutido en ese otro proceso. Tiene que ser debatido en ese otro proceso donde el señor Kuczynski tiene que ser llamado en primer lugar para acusarlo de algo eventualmente, que no podría hacerlo porque el artículo 117 lo impide. Pero vamos a hacer, como decía mi maestro y uno de los grandes tribunos que ha estado en esta sala y en la del costado, el doctor Héctor Cornejo Chávez, vamos a hacer un ratito trapecismo intelectual. Vamos a suponer que sí se puede, que se puede juzgar a un presidente en ejercicio por un acto distinto a aquel que explícitamente se señala en el artículo que les he leído. Vamos a suponer que eso fuera. Si así fuera, tendrían que haberlo llamado, haberle dicho cuáles son los cargos, darle tiempo y modo suficiente para que él se defienda. Porque el artículo 8º, inciso 2 del Pacto de San José de Costa Rica, tiene las siguientes garantías.
Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez, tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal, lo de la Corte Interamericana, en cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de cualquier orden, tiempo y modo suficientes. La pregunta es, ¿3 días son tiempo y modo suficiente para defenderse de una acusación que sea por hechos que se han suscitado hace 15 años? No, por cierto que no. ¿Qué cosa dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Y por eso es que les digo que aquí se está desnaturalizando el proceso. En principio, la Comisión estima que si se sigue un procedimiento de estos de vacancia por mal desempeño, o llámenle ustedes por incapacidad moral, supondría una notoria desnaturalización del juicio político